y tengo nervios, le dije, tengo miedo, no puedo abrir la boca. Él me dijo, mami, voy a... Bendito sea el Señor, que nos permite continuar. Señor, te pedimos que tu palabra llegue a nuestras vidas, Señor, que derrames la paz. Te entregamos, Señor, nuestro corazón, todo lo que somos. Que podamos ser simplemente hacedores de tu palabra y no solo oidores, Señor. Sopla sobre nosotros. Ayúdanos a abrir nuestro corazón, nuestros oídos y nuestros ojos al poder que hay en tu palabra, Señor. Que nunca, Señor, agregue ni quite absolutamente nada de lo que hay aquí. Que es suficiente para llevarme a tu presencia y salvarme. Te lo pido, Padre, por los méritos de Jesús en la cruz. Amén. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. No me la dejes llorando así a Argentina porque... Mirá, así tengo a mi hermano también que no quiero decir mucho de Nelly, pero así me lo tienen sufriendo también. Hasta que no venga la media naranja. Ya va a venir. Tranquilo. Gracias, Señor. Vamos a continuar con Romanos. Estamos en la prédica número 4. Y realmente a mi corazón le hacía falta estudiar toda esta palabra, refrescarla. Más que nunca estamos viviendo en los tiempos finales. Realmente el tiempo se ha cortado, la verdad de la palabra se manifiesta abiertamente a una humanidad que no puede verla. Estamos tan cegados que no podemos ver la obra de Dios. Y los que somos los encargados de mostrar la obra de Dios, también tenemos muchos lentes, muchos filtros, y muchas veces la cambiamos, entonces no hay manera de que la palabra llegue a nadie. Entonces estamos viendo en Romanos la realidad del hombre, cómo el Espíritu Santo muestra al hombre muerto, al hombre que no puede llegar a Dios. Entonces el Espíritu Santo por medio de Pablo nos ha venido mostrando en el capítulo 1, solo hemos visto, y vamos a arreglar en Romanos 2, del 5 en adelante. El capítulo 1 nos ha mostrado cómo estamos de muertos sin Jesús y que no hay manera de venir a los pies de Cristo sin Jesús, y que buscamos justificarnos nosotros mismos creyendo que nuestra justificación es suficiente para alcanzar salvación. Y de mi corazón, escuchando a mis hermanos, por ejemplo, de Nicaragua, que dicen, wow, la Iglesia Católica cómo se levantó y ayudó. Es toda una trampa, hermanos. Es toda una trampa tremenda. A mí me hace mal decirle así, pero la Iglesia, yo le digo, pongan esta vara. Si son infieles con Cristo, si son infieles a la palabra, ¿ustedes quieren que van a ser fieles con el pueblo de Nicaragua? Siempre están buscando la mordida política, siempre están... Porque si uno es fiel en predicar la palabra, y ha pasado en todas las veces, en Paraguay cuando el obispo quiso ser presidente, decían, acá viene el obispo presidente. Ahí terminó, lo sacaron de la presidencia, 94 hijos, le encontraron con 18 mujeres, y todas las cosas. Entonces, el enemigo nos busca tratar de cegar, y de todas partes tratan. Entonces, mezclar la política con Cristo
Digo, si sos infiel a Cristo, predicando la palabra, teniendo el Evangelio adelante y poniendo 1000 imágenes y diciendo que este es santo y que te va a traer trabajo y este otro santo te va a traer el amor de tu vida y ¿cómo podés ser fiel con el pueblo? No, no se puede. Y nos engañan de esa manera. Y lo mismo nos pasa a los cristianos. Lo mismo nos pasa a los cristianos. Iglesias cristianas, inclusive Estados Unidos, que tuercen las elecciones usando los medios y usando las cosas y poniendo justificativos a la vida de las personas sin poner la Biblia por delante. Y esto es de lo que nos ha estado hablando Romanos. Y nos ha dicho, miren, nos ha dicho en el capítulo 1, no tienen excusas. ¿Por qué? Porque yo les he hablado desde la creación, por medio de la belleza de la creación, ya les he estado hablando. Después les mandé los profetas y les hablé. Después les mandé mis hijos y les hablé. Después les mandé la iglesia que fundó mis hijos y les hablé. Y todavía quieren seguir haciendo las cosas a su manera. No hay excusa. De esto nos viene hablando Romanos. Y entonces Romanos 2, capítulo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, fíjense lo que dice, atesora para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Fíjense que esta palabra, dureza, dice, pero por tu dureza, se tradujo de la palabra esclerosis. Miren cómo la Biblia une todo. ¿Y qué es la esclerosis? ¿Qué es lo que pasa? Se endurece una arteria. ¿Y qué pasa con la arteriosclerosis? Cuando se endurece la arteria, uno no la trata, ¿y qué pasa? ¿Verdad? Infarto, ataque ACV, pasan muchas cosas. Ahora, ¿qué pasa con una persona que tiene arteriosclerosis espiritual? Infierno. Infierno pasa. Y es por eso que la palabra de Dios es tan preciosa poder verla en su totalidad. Y a veces parece dura, pero hermanos, si nosotros no la agarramos y aprendemos la verdad de Dios, terminamos predicando un evangelio que soba el lomo, que dice qué bonito que sos, pero te deja la arteriosclerosis adentro, espiritual. Te deja la arteriosclerosis espiritual adentro. Y siempre que nosotros vamos al médico, es mejor que duela una vez, pero que sane, ¿verdad? Es verdad, y si le vamos agregando, si se encangrenó la pierna, mejor que la corten, pero siga con vida. Sí, entonces vamos viendo las cosas, pero siempre vemos que la solución hay que hacerla tal como es. ¿Amén? Amén. Entonces, esta arteriosclerosis, si nosotros no predicamos del arrepentimiento y de la situación que está el mundo no la entiende. No entiende. Se ha sacado del mundo la palabra pecado, hermano. Se ha sacado, inclusive se ha sacado de la iglesia la palabra pecado. Se ha sacado de la iglesia. La iglesia se ha quedado sin valor moral para predicar porque bendice todo y no juzgues a nada porque Dios, nos hacemos más buenos que Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? No estamos hablando de que una persona es más buena que otra. Estamos hablando que el santo y supremo es Dios y que puede cambiar a esta persona que es mala. Que no lo puedo hacer en mi fuerza, que no lo puedo hacer en mis huesos, que no lo puedo hacer, sino que todo lo malo que soy se puede ir si el Espíritu Santo viene a mi vida. Pero por tu dureza, por tu arteriosclerosis, por tu corazón no arrepentido. Miren lo que dice. Entonces, si nosotros estamos en la iglesia trabajando, pero no tenemos un corazón arrepentido, y por eso siempre me llama la atención David, porque David no era que no pecara, era que cuando pecaba pedía perdón. Y si no pedimos perdón, no hay manera que Dios nos perdone. Porque nadie se para acá adelante y no ha cometido pecado. Nadie. Nada más que el hombre de valor se atreve a pedir perdón. Y cuando pide perdón, se va a la arteriosclerosis. ¿Amén?
Entonces, si nosotros presentamos ese evangelio flatuchento, dicen los brasileros, si presentamos un evangelio suavecito, agradable, y a mí me gusta ver a los jóvenes, pero chicos, es la verdad, miren, ustedes van a aprender siempre que un maestro, cuando vayan al college, el que les exija más, va a ser el que van a recordar siempre. Van a recordar siempre cuando se casen a la esposa que les dé buenos consejos y no a la novia que le dijo que sí a todas. Van a recordar siempre las cosas que cuestan, porque son las que nos hacen hombres y mujeres. Y por eso que a mí me encantaría ponerle la bola de boliche acá y luces y hacer un show, pero no está para eso la iglesia, no está para eso. Me entristecen las iglesias así, las iglesias oscuras, totalmente apagado y solamente un juego de luces. Me entristece que querramos llenar el ego de los chicos de esa manera. Me entristece porque estamos siendo ciegos guiando a otros ciegos de esa manera. Entonces, el Señor no lo está diciendo hoy a través de mí, lo dijo a través de Pablo en la carta de los Romanos. Lo que sucede es que los pastores, las iglesias, los hombres, las mujeres de Dios no se toman el tiempo para hacer este estudio y para poder enseñárselo a sus feligreses. No se toman el tiempo. Hoy hay una psicología que mata a montones. Y es que no tienes la autoestima por el piso. Vamos a levantar la autoestima de ustedes, hermanos. Mentira del diablo. No existe absolutamente eso en la palabra de Dios. Al contrario, el Señor siempre decía que nosotros tenemos tanta autoestima que no queremos reconocer a Dios como nuestro Señor, porque nosotros queremos ocupar ese lugar. Entonces todo eso es parte de la arteriosclerosis que hay en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo se comporta la mayoría de la gente, incluyéndome? Cuando veíamos los próximos domingos, el pecado del hermano lo vemos gigante, nuestro pecado chiquitito. Lo vemos así, hasta que el Señor no trabaja en nuestra vida y nos muestra cuánto nos ha perdonado. Cuando el hermano falla en algo, lo vemos gigante. Nuestras fallas las vemos chiquititas. Siempre nos estamos consolando a nosotros mismos. Siempre nos estamos consolando. Si el hijo de mi hermana hace algo chiquitito, lo hacemos grande. Si nuestros hijos se portan mal, son chiquititas las cosas que hicieron. Siempre nos estamos comportando de esa manera. Y eso, ¿saben lo que es? Es la arteriosclerosis del corazón. Que trata de justificar nuestras acciones, la trata de justificar. Siempre creemos que lo nuestro es poquito y que nos podemos tomar algunas licencias para hacer, porque ayer salimos a evangelizar, entonces ya alguna licencia me puedo tomar porque ya le di el adelanto al Señor. Y no es así, no es así. Dice, el versículo 5 dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí está hablando a personas que no se convirtieron, que no tienen la marca del Cordero. La persona que no tiene la marca del Cordero irá al juicio de Dios. Y todas esas acciones, las atesora para que el Señor le ponga en la pantalla, mira, soy inocente o culpable. Inocente, obviamente. Inocente. La cárcel está llena de inocentes. Y las iglesias también. Si no reconocemos que somos culpables de nuestros pecados. Entonces el Señor dice, ¿inocente o culpable? Inocente. Bueno, en este video, 390 horas de pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Seguís diciendo que soy inocente, totalmente inocente. Es así. Una mente que no ha sido lavada siempre va a decir eso. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y está hablando del juicio final. Está hablando del juicio final sobre las personas que no recibieron a Cristo. Escuchen. Las personas que fueron lavadas por la sangre del Cordero no pasarán por ese juicio. Amén. Escuchen. Segunda de Pedro 3:7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El cielo y la tierra, y nosotros nos encargamos de que todo lo que tenemos lo atesoramos, lo lavamos, lo pulimos, lo queremos, todo eso pasará, todo eso pasará.
Judas 1:6 dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio de gran día. También estamos hablando del mismo juicio. Segunda de Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Amén. Apocalipsis 20:11 dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, acá no está hablando de que la salvación es por obras. Lo tienen que entender bien, si no, no podemos continuar. Acá está hablando de las personas que no están inscritas en el libro de la vida. Las personas que nunca se salvaron y que sus obras los van a condenar solitos. Por las obras. No que por las obras nos vamos a salvar porque la salvación es por gracia. Sino que estas personas tendrán un juicio especial, otra vez, anótelo y recuérdelo, en el cual usted y yo no estaremos. Es un juicio para las personas que no les fue suficiente la cruz de Jesús y que buscaron mil excusas cuando se presentó alguien a evangelizarlo. Y siempre estuvieron apuntando con el dedo, no, la culpa es de aquel, de aquel y de aquel, para no decir la culpa es mía. Y ese es el gran problema de la humanidad que no quiere recibir a Cristo. Porque ayer los 14 escuchamos lo mismo, seguro en algún momento. No, yo no voy a la iglesia por aquel. No, yo fui, pero por aquel no voy. ¿Y qué tal de tus pecados? ¿Qué tal de tus pecados? No hiciste ninguno, ¿no? No hice ninguno. Entonces, es siempre. ¿Cuándo se originó eso? Desde el pecado. ¿Quién pecó? La mujer que me diste. ¿Vos fuiste? No, la víbora que me mandaste. ¿Vos? Siempre estamos echándole la culpa al otro. Siempre estamos echándole la culpa al otro. Y la verdadera conversión te hace decir, la culpa es mía. La culpa es mía. No busquemos más culpables, Señor. La culpa es mía. Este es el juicio final. Pablo está hablando del juicio a los que no recibieron por gracia a Cristo. ¿Amén? Amén. Entonces, entendemos esto, ¿verdad? Para continuar. Que esta palabra que leímos del juicio no va a ser aplicada para los que recibieron la sangre del Cordero. Los que recibieron la sangre del Cordero, vamos a tener un juicio de coronas. Digamos, va a ser un encuentro con un comité, con los 24 ancianos, y van a hacer las coronas. Entonces, en ese momento, no se va a juzgar salvación. Se va a juzgar cuánto trabajaste después que te salvaste. Porque el Señor va a decir, mira, la salvación fue frío. Ahora que después que la recibiste, ¿qué hiciste para el reino? Esa es otra cosa, pero que no te va a privar de la salvación. No te va a privar de la salvación. Amén. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Aquí se está refiriendo a los hijos, a los que recibieron al Señor. Versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aquí, de nuevo, Pablo se está refiriendo, y ya van a ver duramente cómo va encaminando la prédica hacia los judíos. Si bien está predicando a los romanos, que no son del pueblo de Dios, cómo el Señor va
encaminando todo. A los no nacidos de nuevo se refiere. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y acá lo dice. El judío primeramente y también el griego. Entonces, hermanos, miren, acá hay un gran error de la iglesia cristiana en que está todo el día diciendo paz y bien a Jerusalén, porque dice: los que me desean la paz serán benditos. Pero si usted quiere desear la paz, anúnciele de Jesús. Porque miren lo que dice la palabra: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío, ¿qué? ¿Excepto? ¿El judío no? El judío primeramente, porque fue el pueblo elegido. Y judío quiere decir: tú eres alabado por Dios. Tú eres alabado por Dios. Entonces el primero que es alabado por Dios, pero no recibe a Jesús. Y yo veía, por ejemplo, esta semana mientras preparaba, veía montones de iglesias que ponían a un rabino judío diciendo: miren, acá está anunciando que es inminente la venida del Señor. Aleluya, seguimos por... Dios mío, y te dan ganas de decirle: pero ¿por qué no hablan la Biblia? El Señor ya vino. Porque el judío lo que está diciendo es que va a venir por primera vez el Mesías. No está reconociendo a Jesús. Herejía total. Y lo están festejando como algo bueno. Y lo están festejando como algo real. Oh, va a venir el Mesías. Perdón, el Mesías vino hace casi 2000 años. Gloria a Dios. El Mesías vino hace 2000 años casi. Y si no lo reconocen como Señor, no tendrán parte. Porque Dios hace de las piedras hijos de Abraham. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿qué pasará ese día de la tribulación? Les va a mostrar en carne viva, no importa que seas pagano, que seas judío o griego, la ira de Dios. Versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque el hombre del pueblo judío que acepta a Jesús tiene un lugar de privilegio, porque no solo que es pueblo elegido, sino que acepta al Mesías como Salvador. Lo que pasa es que nosotros no podemos decir que el que no acepta al Mesías por ser del linaje de Abraham tiene salvación. Es un error. Es un error muy grande. Nosotros, la mayoría de las iglesias se la pasan compitiendo, entre comillas, entre la iglesia católica. Entonces el católico es el hijo de la ramera y le queremos ir a evangelizar. Pero al pueblo judío no lo queremos evangelizar. Decimos: no, ellos están circuncidados. No. Tenemos que hablarle de Jesús. Tenemos que hablarle de Jesús. Porque necesitan a Jesús. Lo necesitan. Porque no hay acepción, dice el versículo 11. Y acá lo dice clarísimo la palabra. Lo que pasa es que nosotros no estudiamos. Porque no hay acepción. ¿Qué quiere decir? No hay favoritos. Atención, no hay favoritos de personas para Dios. No más. No más. ¿Amén? Amén. Y un claro ejemplo es la estatua de la justicia, ¿verdad? ¿Cómo es la estatua de la justicia? Es una mujer vendada, ¿verdad? ¿Sí? Que tiene una balanza. Entonces, ¿qué pasa? Como está vendada, claro, que la justicia terrenal siempre hace trampa. Es como cuando te vendan los ojos y vos lo corres así, ¿verdad? Pero la imagen, el dibujo que tiene es muy bueno. ¿Por qué? Como está vendada, a ella no le importa quién es el que va a ser juzgado. Si es hijo del presidente millonario o si es hijo del más pobre. El acto que cometió tiene que ser la misma paga que tiene. Porque como ella tiene una venda y tiene una ley. ¿Quién quebrantó la ley? No me importa ni el color, ni la raza, ni nada. Si lo quebrantó, es culpable. Si no la quebrantó, es libre. Entonces la imagen es buena, está bien hecha. Lo que pasa es que ahora la corren así y ya no, este es hijo de este de este color, este de otro, y le buscan la vuelta, ¿verdad? Pero así es, a Dios no. A Dios no se lo engaña.
Y Él no tiene favoritos, no tiene favoritos. En el juicio, todo aquel que no lo recibió, todo aquel que dijo 100 veces, sí, voy a ir el domingo, 150 veces, y vino una vez y después no vino más, y va a ir al juicio de Dios, y ahí no va a haber más que justicia pura de Dios. Porque si no tenemos la marca del Cordero, no hay manera, porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Si no pertenecemos a Jesús, no tenemos entrada al cielo. ¿Amén? Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Miren, no es fácil y no es rápido hablar de este tema, porque este versículo es muy profundo. Acá está hablando de la ley, ¿verdad? ¿Pero de qué ley? De la ley que le dio a Moisés. ¿Me siguen? No se me duerman, ¿eh? Estamos aquí. Pero antes de Moisés había civilización. ¿Sí o no? Si nos vamos a la Biblia, Adán, Abraham, Isaac, Jacob, José, ¿verdad? Todas personas que vivieron sin ley. Y después hubo personas que vivieron y que vivimos después de la ley. Y después vinieron el tiempo de la gracia. Entonces aquí el Señor se está refiriendo específicamente a los que vivieron antes de la ley. Escuchen. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la ley no salva a nadie. Escuchen bien. Nadie se puede salvar por la ley. Porque la ley lo que muestra es cuán pecador somos. Es decir, si antes que Moisés dijera, no matarás, antes que surgiera esa ley, usted puede decir, no existe condenación a eso. Sí existe. ¿Por qué? Porque como Dios nos creó a nosotros, puso algo adentro de nosotros que se llama conciencia. Y Dios ha hablado a todas las generaciones a través de la conciencia. Es decir, que cualquier tribu que no conozca los mandamientos, si usted va y llega y no conoce nada de Dios, y usted habla con sus líderes, verá que dicen no matar, que dicen no robar. Solo su conciencia hace una ley, porque Dios está hablando. Entonces esas personas recibieron salvación si vivieron a través de su conciencia bien. Por eso el Señor, cuando murió, descendió y fue a predicar el Evangelio a todas esas personas. ¿Entienden? En esos 3 días. ¿Amén? Y dice, Abraham fue justificado por la fe, no por las obras. Escuchen, porque Abraham no tenía ley y no tenía gracia, pero fue justificado por la fe. Si nosotros vemos los hombres de la fe que habla Hebreos 11, creo que es, los gigantes de la fe, nosotros veremos que todas esas personas fueron justificados delante de Dios porque fueron fieles a su conciencia. ¿Amén? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, siempre, hermanos, así seamos cristianos de años, por eso digo que estas prédicas son pesadas para hacerlas en tan poco tiempo y surgen muchas preguntas. Pero una de las preguntas que siempre surgen,
Y todas esa gente que no recibieron al Señor, ¿se salvaron o no se salvaron? Todas las personas que nadie llegó a predicarles el Evangelio, tuvieron la oportunidad. Y entonces nosotros podemos buscar respuestas acorde a nuestro corazón, acorde a nuestra conciencia, pero podemos buscar respuestas bíblicas también. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque Dios no puede ser un Dios que haya condenado a gente si no le dio oportunidad de salvación. ¿Entienden? Entonces viene la pregunta, entonces ¿para qué necesitaba Dios mandar a su Hijo? ¿Por qué? Porque su Hijo es el que trajo la gracia absolutamente para todos. Pero toda aquella persona que vivió fielmente a la conciencia buena y a las obras buenas, tuvo la oportunidad de recibir a Jesús y poder recibir salvación. Y esto es profundidad para hablarlo en una clase que no tenemos el tiempo hoy. En Hebreo 11, anótelo para que usted lo vea, y usted puede ver los que creyeron y fueron justificados por medio de la fe. ¿Amén? Amén. Porque cuando los gentiles, dice el versículo 14, porque cuando los gentiles, que son los paganos, que no tienen ley, y acá lo dice Romano, miren, escuchen bien, que no lo estoy diciendo yo, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Parece un trabalengua, difícil, pero es verdadero. Es decir, Platón, Sócrates, toda esa gente hablaba de una conciencia que si uno lee, es muy cercano al Evangelio. Y ellos no conocían de Dios. Pero al vivir la justicia que ellos conocían en su interior, es decir, le soy fiel a mi amigo, trabajo con honradez, cuido a mis hijos, no mato, todas esas cosas, era el soplo de Dios que venía. Si usted lee, y yo les recomiendo que lo lean, el Fedón es una obra ahí de Platón, y usted va a ver una obra maravillosa. Y va a decir, pero ¿qué esto es casi cristiano? Es un juicio en donde mandan a la muerte a una persona que era inocente. Entonces, los consejos que le dan es que escape y que se burle de la ley, y él empieza a debatir eso. ¿Qué voy a vivir toda una vida siendo un perseguido? ¿Qué voy a vivir toda la vida siendo un prófugo? Y que todo el mundo y toda mi familia crea que sí era el asesino, y que toda mi familia tenga que pagar las consecuencias de pensar que yo sí lo hice al delito, y entonces mi familia ahora va a pagar eso, y mientras yo voy a estar huyendo por allá. No, me es conveniente enfrentar con valor, aunque sea injusto, la muerte y uno escucha todo eso y dice, pero ojalá hubiésemos cristianos hoy que pensamos así. Ojalá hubiésemos cristianos que nos comportemos así. Y prefiero morirme antes que ofenderte, dice un rezo católico. Y ojalá hubiese momentos que pensáramos así. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en su corazón, dando testimonio su conciencia, y acusándolos o defendiéndolos su razonamiento. Conciencia quiere decir con conocimiento. Entonces, los hombres adentro, traemos el soplo de Dios, que hasta el día que usted viene a alguien y le presenta a Jesús, nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Sin que nadie nos hablara de Jesús. No sabemos que hay salvación, pero un niño a los 3 años sabe las cosas que están mal y lo que está bien o no. ¿Y cómo lo va sabiendo? Lo trae, su conciencia lo ve e imita lo que hacemos los papás. Nosotros los argentinos tenemos 2 o 3 palabras que son malas palabras, pero que las usamos habitualmente como si no fueran malas palabras.
Entonces es como una mala palabra social, que pareciera que quedara bien, ¿verdad? Entonces si uno no pule eso, yo me recuerdo que cuando nació Jesús, 2 o 3 palabritas que aprendió a decir, y aprendió a decir las malas palabras. Entonces yo le digo, ¿qué dijiste? Y me la respondió. Y no, le digo, eso no se dice. No, papá, ¿cómo no se dice, Miguel? ¿De qué me estás hablando? Si ustedes la dicen siempre. Tan chiquitito, pero no tonto, ¿verdad? Entonces, si nosotros no nos corregimos, damos ese ejemplo, ¿verdad? En cosas pequeñas. Entonces, nosotros tenemos algo en la conciencia que después el Espíritu Santo viene y nos trae la fuerza para poder vencer todas esas cosas. ¿Amén? Amén. Tengo que avanzar un poquito más. Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Miren qué duro que es Pablo, ¿no? Pero eso le digo que no hay que sacar, no hay que dejar de predicar. He aquí tú tienes el sobrenombre de alabado por Dios. Y te apoyas en la ley y te glorías de Dios. Tú eres el alabado de Dios y tú te apoyas en la ley y te glorías. Y piensas que eres salvo por ser judío simplemente. Y rechazas a Jesús. No hay manera de que haya salvación. Y si nosotros nos llamamos nacidos de nuevo y rechazamos a Jesús con su ley y su palabra, no hay manera de que tengamos salvación. Y en esto está, hermanos, está bien, le digo el ejemplo que les digo recién de Jesús, de mi hija. ¿Por qué? Porque Dios, lo sabemos, no tiene nietos. No es porque Valen está grande ahora, menos mal que no está, pero se enojan si hablo de mis hijos. Yo le digo a Meli, mira, ayer le hablaba al hermano Edgar, nosotros le hablamos desde que nació de Dios. Han ido a más iglesias que a la escuela. Porque la verdad, desde que nació, desde que estaba en la panza, Valen, nos la pasábamos en la iglesia. Le hemos siempre solucionado las cosas bíblicamente. Le hemos mostrado el perdón, le hemos mostrado que Dios nos provee, le hemos mostrado. Si ella no decide personalmente aceptar a Jesús como Salvador y Salvador de su vida, nosotros no podemos hacer nada. Y no recibiremos condenación de parte de Dios nosotros. Porque nosotros a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros familiares, les queremos que sean los primeros que vengan a la iglesia. Pero no pueden venir porque por un tiempo vos los traes a la fuerza aunque sea. Pero después si no vienen por amor, ¿a quién? ¿A mí? No, a Dios. Porque mañana, mi hija, y la sigo poniendo de ejemplo, cumple 18 y me dice, me voy a vivir en Inglaterra y me voy a ir a estudiar, a trabajar allá. ¿Y que yo me voy a ir todos los domingos a llevarla a la iglesia? ¿Me entienden? Si ella no va porque ama a Jesús y porque entiende que solamente en Jesús hay salvación, puede hacer lo que quiera, no tendrá salvación. Y cuando lleguemos al cielo y Dios diga, no, salí de acá, maldita, nosotros diremos amén. Porque ese va a ser un juicio verdadero. Va a ser un juicio verdadero. Y duele todo esto, pero es la verdad que dice la palabra de Dios. Es la verdad que dice la palabra de Dios. Nosotros no podemos agarrar a nuestros hijos y pensar que porque los traemos a la iglesia de chiquitito ya recibieron al Señor. Tienen que recibir al Señor. Tiene que ser un encuentro personal con el Señor. Y miren, ese encuentro es maravilloso. Es maravilloso. Y hay veces que vemos soplos y mover del Espíritu Santo en nuestros hijos cuando pasan y dirigen, y es bonito, pero no puede ser nunca superficial. Y mucho menos decir, no, está bien, hasta los 15 que vengan, de los 15 a los 35 que vivan como diablos y después de los 35 que regresen. No,
No, eso significa que no han recibido al Señor. Y tenemos que esperar para recibirlo. Entonces nosotros no podemos juzgar a los padres por eso. No podemos juzgar a los padres. Nosotros no podemos decir, el pastor malcrió a sus hijos y sus hijos hacen esto, o aquel pastor hizo... No. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos equivocado creando a los niños. Sí, claro que sí. Pero yo primero le digo perdón las veces que me equivoco. Yo primero vengo con la palabra de Dios y le digo, no, esto es la palabra, y yo me equivoqué. Y les pido perdón al lado y a la luz de la palabra. Entonces, no puede haber una justificación, decir, si vos hiciste esto, yo también puedo hacer lo otro. Porque el Señor es el que trae el juicio, no yo. Es la palabra de Dios. Amén. Versículo 18. Y conoce su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Mire, le está hablando a los judíos aquí, porque los judíos se llamaban a sí mismos guías. Y Jesús, ¿se acuerdan que dijo, ustedes son ciegos guiando a otros ciegos? ¿Por qué? Porque el Señor le decía, acá estoy yo, pueblo elegido. Yo soy Jesús. Yo soy el Cristo, el que ustedes han predicado siempre. Y ellos le decían, vos sos hijo del diablo. Vos predicás con el poder de Belzebú. Nosotros somos los que guiamos. Y se apoyaban en la ley, se apoyaban en la circuncisión, se apoyaban en la sangre, se apoyaban en que eran el hijo del sacerdote tal. Todos esos apoyos no sirven para nada. Todas esas cosas no sirven para nada. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Todos esos títulos Pablo los tenía. Y Pablo decía, todo esto lo considero estiércol. Todo esto lo considero basura con tal de predicar a Jesucristo. ¿Y a Jesucristo cómo? Muerto y crucificado. Porque si nos avergonzamos de predicar a Jesús crucificado, porque es fácil decirlo a Jesús en una moto, con anteojitos negros, todo cool, a Jesús rey, todo, así es fácil presentar a Jesús, pero a Jesús rey y el que viene a juzgar y a dividir la cizaña del trigo, al león de Judá, al rey de la gloria, al que no se le escapa ninguno, al que conoce todo nuestro corazón, de principio, de la A a la Z. Sí, el problema está en que nosotros nos escondemos de esa luz, de que nosotros no venimos a los pies del Señor y le decimos, yo soy el culpable, como hacía David. Por eso tenía David el corazón de Dios. Porque David, cuando se le presentaba a cualquier profetita y le decía, David, el Señor se enojó bastante porque hiciste el censo, mátamelo a este que no debía escuchar. ¿Y quién se enteraba de eso? David lo podía mandar a matar. Y David decía, no, yo pequé y yo tengo que recibir disciplina porque mi papá me tiene que disciplinar. Entonces, eso es una parte de lo que Dios hace con nosotros en nuestras vidas. Y si nosotros aprendemos de la disciplina de Dios, y si nosotros nos dejamos disciplinar por Dios, vamos a entender muchísimo más el poder que tiene la palabra de Dios. Porque no nos tenemos que refugiar en otra cosa. Y la carne continuamente nos hace poner en duda del poder de la palabra. Y no a Celeste, que es nueva. A mí que les estoy hablando. Le falta trabajo 4 días y ya está llorando como una gallinita. O sea, confiamos más en los $800 que recibimos a la semana que en el que creó el cielo y la tierra. Eso nos dice Dios cuando venimos a nuestro corazón. O sea, vos tenés una fortaleza tremenda en tus 800 semanales y yo que hice todas las cosas que te voy a fallar.
Y yo que hice todas las cosas y que conozco todas las cosas, ¿podré fallarte? Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no has de hurtar y hurtas. Y dice Malaquías 3, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? La que usamos siempre, entonces, ¿qué? La de las ¿Está bien? La de las ofrendas. 3, 4, Y ayer mientras evangelizábamos, todos los que no querían venir al Señor decían lo mismo, ¿verdad? Lo único que quieren es los diezmos, lo único que quieren es la plata, lo único que quieren. Todos decían lo mismo, ¿verdad? Absolutamente la misma excusa. Y si salimos hoy, escuchamos la misma excusa. La misma excusa. Y yo le decía a Luis, le decía, ninguno dice, ay, la cerveza cuánto diezmo me ha sacado. Ay, el DirecTV cuánto diezmo me ha sachado. La salida del sábado y domingo cuánto diezmo me ha sacado. El tener 5 pares de zapatillas Nike de $800, de $1000. Yo digo, no, Jesús me dice, mira estas zapatillas creo que se valen como $1000. No. Yo digo, no puedo creer que los papás, para tapar la falta de paternidad, le compren a sus hijos zapatillas de $1000. De verdad. Si lo hace el presidente de los Estados Unidos, que tiene plata sobre plata, está bien. Pero gente pobre como nosotros, por tapar la falta de tiempo con sus hijos, que entonces que el hijo lo maneja de esa manera, como no tiene ningún tiempo conmigo, comprarme esto. Una zapatilla de $1000 para que le dure 2 meses. Porque a mis hijos les duran 2 meses las zapatillas. $1000, de verdad. No, y hay de más cara también, ¿verdad? ¿Quién me es más cara? Y yo digo, no puede ser, Jesús, eso tiene que ser algo inventado. No, y es. Pero cuando pensamos en el diezmo, se nos hace siempre pesadísimo. Se nos hace pesadísimo. Y es bueno. ¿Saben que sí que es bueno? ¿Por qué? Porque el diezmo tiene que surgir solo, sin que nadie te empuje a dar dinero para la iglesia. Tiene que surgir de la relación que tenés en el entendimiento de que te da todas las cosas es el poderoso de Israel. Amén. Y que nada, absolutamente nada nos falta por traer 50 pesos a la iglesia. Nada nos falta. Absolutamente nada nos falta por eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Iglesia Católica te puede sobar el lomo más fácil y decir, nosotros no pedimos el diezmo acá. Pero la Iglesia recibe plata de los gobiernos. La Iglesia Católica, en Argentina, todos los sacerdotes reciben el pago de los gobiernos. Entonces, no necesitan ellos el diezmo. ¿Por qué? Porque tienen las mejores escuelas, porque tienen los mejores hospitales, porque tienen los bancos más grandes, porque hacen los préstamos de dinero más grandes a todos. Entonces tienen semejante cantidad de dinero que a sus pocos sacerdotes que van surgiendo tienen un buen salario y sus iglesias se mantienen de por sí mismos. ¿Y de qué manera se mantienen? Aparece un señor que dice, ay, yo tantos pecaditos que hice en mi vida y ya me queda poquita cuerda en el reloj. ¿Ustedes me recibirían $1 millón de donación para la iglesia? Claro. Y el cielo abierto al lado de San Roque y San Agustín y todos ahí. Entonces hacen el chequecito de $1 millón y lo cortan. Entonces aparece el sacerdote a la par de esta persona que es terrible,
que para tener toda esa cantidad de millones mató a 300 familias literalmente pagándole 4 centavos al día y le dan $1 millón y lo ponen en la puerta de la iglesia. Nosotros no necesitamos hacer eso, porque el Evangelio dice que nosotros debemos llevar la carga, el peso del Evangelio a las demás personas, de llevarlo. Entonces es algo que se aprende y se aprende solo. Tú que dices que no se ha de adulterar y adultera, tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Hoy la iglesia cristiana ha dejado totalmente del lado de hablar de adulterio y solamente se dedica a hablar de la homosexualidad. Solamente se dedica a hablar de la homosexualidad. Y el otro pecado dejó de ser pecado, porque es una conducta social. Y más con los jóvenes. Y son jóvenes. Son jóvenes, usted no fue joven también. ¿Y los sacrilegios qué? El mayor sacrilegio que hacemos es estar sentado en la silla pensando en si ganó el Real Madrid o el Barcelona. Eso es un sacrilegio. ¿Por qué? Porque usted tiene que estar, dice que el que alaba tiene que alabar en espíritu y en verdad. Entonces, si no está en verdad, verdad quiere decir que en sus 5 sentidos, pues el espíritu no falla. Entonces el espíritu está listo ahí a la orden, pero tu verdad está pensando quién ganó. Entonces no hay unción. Entonces eso es un sacrilegio para el Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Los malos testimonios son terribles. Y no es que nosotros no nos podamos equivocar, es que si nos equivocamos, sepamos pedir perdón. Y acorde al tamaño, si el pecado fue público, el perdón tiene que ser público también, como les decía. Una vez, recién llegábamos con Valen, con Meli a Estados Unidos, y hace un año nació Valen y no teníamos, obviamente, ni un peso, y vivíamos en un basement chiquitito, y teníamos la ayuda del WIC, que nos salvaba. Entonces, vino un predicador, y la señora que nos rentaba el basement era la líder de la iglesia, y tenía con su hija 3 propiedades caras. Estaba bien económicamente. Y era un día de esos de verano de 100 grados, bien caliente. Y la señora decía que prendía el aire acondicionado, claro, pero lo ponía a 95 el termostato. Yo decía, está prendido, no me veas la cara, yo no miento, está prendido, pero a 95, ese era un horno, ¿viste? Decía, no, por favor, lo podía poner un poquito más, porque nosotros tenemos la bebé que es chiquitita, está prendido. La máquina está prendida, vos no me digas que no, mira el termostato, 95. Claro, la máquina no prendía nunca, cuando llega a 95 dentro de la casa. Entonces estábamos así, entonces llega ella le dio un cuarto al predicador y vino, y estábamos hablando, y estaba mientras hablábamos, transpirábamos, y un calor dentro de la casa. Entonces el hombre dice, ¿no tendrá un vasito de agua? Y dice, claro. Se levantó, agarró el vaso, abrió el agua de la llave, la canilla de hielo, y le trajo agua caliente en medio del calor. Entonces yo le digo a mí, nosotros teníamos un WIC, un juguito de naranja. Yo le digo, ¿por qué no traes el juguito ese que tenemos? Y lo compartimos aquí, y compartimos el jugo frío, pero no se le movió un pelo a la señora. Y era la líder de la iglesia. La líder. Entonces, nosotros podemos correr a un montón de gente de esa manera. Y cualquier persona dice, y que lo dicen, ¿no? No, para ser como él, mejor no voy a la iglesia. Y nosotros ahí nos ponemos bien teólogos, no, hermano, usted no tiene que mirar a la persona, usted tiene que mirar a Dios. Entonces nos ponemos bien teólogos. No, la persona es quien mira esa voz, porque a Dios no lo puede ver, no lo conoce, nadie le habló de Dios.
No me vengas con teología, mostrame vos que podés ser diferente y que Dios te cambió. Amén. Y todo eso nos está mostrando Romanos. Y el tiempo se termina. Y vamos a orar. Pues la verdadera circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. De nada te sirve. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenido su circuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío, no es alabado por Dios el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que el alabado de Dios, el escogido de Dios, el judío, es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Yo tengo acá enfrente mío un montón de judíos, ustedes, alabados por Dios. No se trata de la sangre de donde venimos, se trata del día que nosotros decidimos que Jesús salvara nuestras vidas, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Señor, derrama de tu Espíritu Santo, Señor. Abre, Señor, nuestro corazón, nuestra boca, Señor, que nuestra inteligencia, que nuestro razonamiento, Señor, no busque momentos, puntos, comas para discusión, sino que nuestro corazón se abra, nuestra mente se abra al poder del Espíritu Santo, Señor. Que nosotros recibamos la verdad del Evangelio, que es la verdad pura que viene de tu boca, Señor. Y que al recibir la verdad que viene de ti, Señor, salgamos encendidos para poder llevarla a otros hermanos. Señor, que jamás, por ningún motivo, nosotros agreguemos o quitemos palabras a tu palabra, Señor, que es perfecta, que es pura, que es santa. Tú eres el único santo, Señor. No hay nada bueno en mí. Miserable de mí, lo digo yo como lo decía Pablo, que queriendo hacer las cosas bien, hago cosas mal. Miserable de mí. Pero ay de ese Espíritu Santo que viene mañana tras mañana y golpea mi corazón y me dice: yo sigo siendo el mismo, yo sigo estando aquí, yo soy el mismo Dios, el que te conoció en tu juventud, el que te trajo hasta aquí, el que te sostuvo hasta aquí, el que vio tus pecados, el que te vio transgredir la ley, el que te vio abrazar los pies, el que te vio besar los pies de mi hijo. Yo sigo siendo el mismo Padre, dice el Padre a través del Espíritu Santo. Iglesia, levántate en el nombre del Señor, recibe la unción del cielo, recibe la palabra, esta palabra viva y eficaz que damos cada domingo, cada vez que un hombre y una mujer se para aquí, para que seamos luz y que podamos ser luz en este Rockville, en este Kyersville, en este Laurel, en todas las ciudades donde nos movamos. Que podamos ser luz en estas tinieblas que hay aquí, que podamos ser luz, que no nos dejemos engañar por cualquier angelito de luz que ande dando vuelta, que no nos dejemos engañar. En Guatemala, los más ricos tamales. Un buen colombiano hace las más ricas arepas. Un buen dominicano, el mejor arroz con habichuela. Un buen nicaragüense, el mejor gallo pinto. Un buen argentino cocina el mejor